Ayuno, el arrepentimiento sin ayuno es impensable. Aunque el ayuno exteriormente parece ser una ley para el estómago, en esencia, es una ley para la mente y el corazón. El verdadero ayuno no consiste solo en la abstinencia de comida, porque la abstinencia sola no es suficiente para reconciliarnos con Dios. Como dice San Basilio Magno, el verdadero ayuno es abstenerse de malas acciones. Tanto como le quitas a la carne, tanto le añades al alma, para que brille con salud espiritual, porque la victoria no se logra con la fuerza corporal, sino con la constancia del alma y la paciencia en los sufrimientos. Cuidado con medir el ayuno por la mera abstinencia de comida. Los que se abstienen de comida pero se comportan mal, se asemejan al diablo, quien, aunque no come nada, sin embargo, no deja de pecar. Gran Cuaresma. La Gran Cuaresma se estableció en memoria del ayuno de 40 días de nuestro Señor Jesucristo, y es necesaria para nuestra participación sincera en la próxima fiesta de la resurrección de Cristo. Al comienzo mismo del santo ayuno, la Iglesia nos recuerda la caída del antepasado Adán. Sin duda, esto se hace no para que busquemos justificación para nosotros mismos en su caída, no para que, poseyendo una naturaleza tan dañada, nos rindamos a la desesperación, sino únicamente con el objetivo de convencernos de que Adán, aunque fue el primero en transgredir el mandamiento de Dios, también fue el primero en arrepentirse, y a través de esto obtuvo el favor del Padre Celestial para sí mismo y sus descendientes. De este ejemplo debemos aprender cuán grande es el peso del pecado, cuán destructivas son sus consecuencias, y volvernos al arrepentimiento como el único medio de salvación. Con este recordatorio, la Santa Iglesia nos dice a todos con toda severidad: «Y tú has caído», pero al mismo tiempo ordena con una voz llena de amor: «Levántate». Ayuno y salud. El santo ayuno actúa para el refrescamiento de nuestras fuerzas, no para su decadencia, y esto no es difícil de probar. Después de todo, nuestro cuerpo es una máquina muy hábil que se pone en movimiento de dos maneras: respirando y comiendo. Aunque la respiración es constante, requiere una cierta regularidad y también moderación. El cuerpo humano necesita comida, sin embargo, en cantidades mucho menores de las que estamos acostumbrados a consumir por hábito. Comer ininterrumpidamente causaría la muerte, y esto debe considerarse como una indicación de la propia naturaleza de que el ayuno es un medio para mantener la salud. El exceso de comida interrumpe los órganos digestivos y genera numerosas enfermedades. Como resultado, la ciencia médica apunta principalmente a restaurar la función de los órganos digestivos. Pero ¿cómo se puede hacer esto? Naturalmente, para esto, tenemos que dejar de sobrecargar nuestros órganos, lo que podemos hacer al no comer. Por lo tanto, desde un punto de vista científico, el ayuno restaura la salud en lugar de destruirla. Primero y luego. Primero, glorifica a Dios, agradécele y pide guía, y luego cuida tus deseos y decisiones. Primero, calienta tu corazón con amor al Señor y al prójimo, con un amor activo y vivo, y luego recibe autoridad sobre tus prójimos y conviértete en su líder. Primero, conoce tu debilidad, tu voluntad de transgredir los mandamientos cada minuto, tu impotencia en la batalla con las pasiones, y luego conviértete en decisor de destinos, guardián de la ley y el orden. Primero cree, espera y ama, y luego llámate discípulo de Cristo. El camino hacia la sanación. Todo hombre está enfermo de algún tipo de debilidad interior, sentida principalmente en el corazón debido a sentimientos y hábitos pecaminosos. En los últimos tiempos, esta debilidad ha dado lugar a una masa de personas impotentes y débiles de voluntad. El camino hacia la sanación es el mismo para todos. Hay personas que, conscientes de su debilidad interior, reprendidas por su conciencia y ofendidas en su amor a Dios por su propia impureza, comienzan a sentir una enfermedad espiritual en lo profundo de su corazón y comprenden su inmoralidad. Cuanto más tiempo pasan a solas, reflexionando sobre su discordia interior,
que comienza a inquietarlos. Más estrictos y estrictos juzgan sus acciones, sentimientos, pensamientos y deseos persistentes, pronunciando sentencias sobre ellos. La fuerza nace gradualmente en el corazón, y a veces obliga al hombre a abstenerse de repetir el pecado, y lo recompensa por esto con una sensación de satisfacción, paz interior y una cierta dulzura. Esto anima tanto a un hombre que tales sensaciones secretas se le hacen queridas. Algunas personas piensan que depende de nosotros vivir rectamente y no cometer ninguna ilegalidad, porque al hombre se le da tanto voluntad como libertad. El pecado no quita la libertad, pero solo aquellos que aún no se han embarcado en una vida espiritual, no han experimentado dolores y enfermedades, y no han sentido el poder del arrepentimiento, piensan de esta manera. La atracción por las pasiones distorsiona la voluntad humana hasta tal punto que la gente a menudo no puede rechazar el pecado. Aunque el pecado no quita la libertad, convierte al hombre en un niño débil, su esclavo, y para ellos es imposible sin ayuda externa no solo levantarse, sino incluso pensar en la corrección. Las personas que sienten su impotencia comienzan a comprender la verdad del Santo Evangelio, y se les aclara que el hombre no puede lograr nada con su propia fuerza, sino que todas las cosas son posibles solo con Dios, y la intención de mejorar los obliga a pedir persistentemente fuerza y ayuda a Cristo Salvador y a su Santísima Madre. ¿Qué niño tendría miedo de pedir ayuda y salvación cuando está en peligro? ¿Y qué padres encontrarían difícil acudir al llamado de alguien querido? El camino hacia la salvación. Para la salvación del alma, solo hay un camino, recorrido por el Hijo de Dios, al que llama a todos aquellos que desean la salvación. Este es el camino del sacrificio propio, de llevar tu cruz y ser crucificado en ella, de sufrir hasta la muerte. Un camino que preserva el alma, pero que es agonizante para el cuerpo, para la carne humana. Un camino que es victorioso para el alma y el espíritu sobre las pasiones y los hábitos pecaminosos, pero desastroso para los pecados. El camino de cumplir los mandamientos de Cristo y desobedecer los dictados del espíritu de maldad y mentiras. El camino del llanto, las lágrimas y la tristeza mundana, pero también de la alegría, el triunfo y la dulzura espiritual. El camino de la crucifixión de la carne, las pasiones y el pecado, pero también de la resurrección del alma. Las almas cristianas, redimidas a un precio inexpresable, por los sufrimientos y la sangre del Hijo de Dios, el Señor Todopoderoso y Creador, están obligadas por su Cristo y el Santo Evangelio, por todo el propósito de su vida, por amor y gratitud al Salvador, a esforzarse por el Señor, y, sin ceder ante el peso de su cruz, sino llevándola en sus manos como una bandera de victoria, ir a la crucifixión, que sabemos que termina en resurrección. Todos los demás caminos no son de Dios, sino de los hombres. No es un esfuerzo por Cristo, sino por el enemigo de Cristo, no por el Salvador y su santo Evangelio y el amor por él, sino por uno mismo y el amor propio. Religión. La religión es una armadura contra los golpes del destino y las artimañas del enemigo. Es la fuerza para luchar contra las pasiones y las tentaciones. Es una garantía de que los niños vivirán con honestidad y virtud y no cometerán crímenes insensatos. Finalmente, solo la religión hace posible soportar las adversidades hasta el final y llevar tu cruz tras Cristo hasta las puertas del paraíso. El pueblo ruso. La historia de Rusia está llena de penas nacionales. ¿Quién de sus pueblos vecinos no ha intentado conquistar sus regiones y obligarlo a cambiar la fe ortodoxa que el pueblo ruso recibió de manera inquebrantable junto con la Madre de Dios y el Hijo que ella dio a luz, como el aliento de vida, en la firme conciencia de que la ortodoxia es la única fe verdadera, universal, y su Iglesia es la única Iglesia de Cristo? Todos estos intentos fueron recibidos no solo con una resistencia unida, sino abiertamente milagrosa, del pueblo ruso,
que fue protegido y glorificado por la Madre de Dios y sus innumerables iconos milagrosos, que aparecieron en todas las ciudades, pueblos y monasterios de la vasta Rusia, para la preservación de la verdadera fe. El pueblo ruso, fuerte de espíritu y mente, siempre verá como una deshonra a la fe ortodoxa, un insulto a la verdad de Cristo, la caída de líderes iluminados en el abismo de la impiedad, a los tiempos del triunfo del paganismo, cuando aún no se había decidido a quién y cómo debería adorar un hombre. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es el propósito de la vida humana? ¿Dónde reside su conciencia? Permitir que cualquier persona corrupta, débil de voluntad y espiritualmente subdesarrollada se convierta de su fe a otra, incluso no cristiana. Esto solo puede ser visto como una blasfemia contra el Espíritu Santo y la traición más intolerable a la patria, que lleva a la corrupción y la devastación. Escucha, querido, este terrible rugido del pueblo que te alcanza desde todos los rincones de la gran Rusia, que mira con horror a la corrupción general de la joven generación por el espíritu de los tiempos, creado por los enemigos jurados de Rusia, y a la libertad religiosa que se implementa según las nuevas enseñanzas de pensadores no ortodoxos contemporáneos, imitando a algunos estados occidentales que han llevado a su pueblo a la degeneración. Es una libertad que, en palabras del santo apóstol Pedro, es un velo de maldad. 1 Pedro 2:16. Pero el pueblo ruso sigue siendo fuerte a través de la intercesión de la bendita Madre de Dios. Verdaderamente, ella fue y siempre será nuestra Madre, de todos aquellos fieles al Señor, de todos los que están afligidos, ofendidos y perseguidos. Autocomplacencia. Es conocido que el corazón humano salió de las manos de Dios puro, manso y amoroso, y debe regresar a Él de la misma manera. Era donde residía el verdadero tesoro del hombre. Pero luego la adicción al mundo y sus bienes destruyeron y pervirtieron el santo y verdadero amor por Dios y los hombres, reemplazándolo por el amor propio, una motivación incluso en las buenas obras. Todo lo que crece de esta raíz del amor propio es impuro a los ojos de Dios y es indigno del reino celestial. Autosuficiencia. Por lo tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque todas estas cosas buscan los gentiles. Pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice Cristo. Mateo 6, 31, 33. Pero la mente humana tiene miedo, y no quiere creer que en esta tierra, donde ganamos nuestro sustento con el sudor de nuestra frente, algo pueda venir por sí mismo. Así, los padres de familia están seguros de que si no piensan exclusivamente en el mañana y en el futuro de sus hijos en general, entonces sus hijos ciertamente resultarán ignorantes y pobres. Las madres piensan que las familias se mantienen unidas sin duda por sus preocupaciones interminables sobre cosas pequeñas. Los jóvenes ven su salvación enteramente en preocuparse por sus carreras, y así sucesivamente. Todos están engañados de la misma manera, porque la mente humana es orgullosa y solo se apoya en sí misma. La autosuficiencia y la sobreconfianza impiden a las personas ser iluminadas por la verdadera luz, cuya fuente es y siempre será Cristo. Autolástima. La principal razón de nuestra imperfección es la autolástima. Todo dolor causa autolástima, así como cada gran esfuerzo y cualquier desventaja en la vida. Así es como la mayoría de la gente cría a sus hijos. Sienten lástima por ellos cuando tienen que levantarse temprano o acostarse tarde. Sienten lástima por ellos cuando tienen que estudiar y cuando son castigados, incluso por sus faltas. Es una lástima hacerles renunciar incluso al más mínimo deseo o placer. Es una lástima exigirles resistencia, requerirles que luche contra sus hábitos, que ejerzan fuerza sobre una voluntad débil
y que cumplan estrictamente sus deberes y obligaciones. La virtud más fácil de poseer es la piedad, pues solo requiere palabras y una sonrisa amable. Este es el tipo de bien que un cristiano debe reflexionar, reconociendo la mezcla de bien con mal dentro de él. La luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Dijo nuestro Señor Jesucristo. La luz, tanto en el lenguaje de los escritores espirituales como en el lenguaje humano ordinario, es un símbolo de iluminación espiritual, esclarecimiento, un estado religioso moral especial, bendito y alegre, mientras que la oscuridad es un estado de ignorancia espiritual, ceguera, corrupción y pecado en general. San Juan Crisóstomo dice que el santo apóstol Juan llama a Cristo luz y vida porque nos dio la luz del conocimiento y la vida en esta luz, y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la comprendió. Juan 1:5. Como resultado de la caída de la humanidad de Dios, la verdadera visión de Dios fue gradualmente oscurecida, la verdad se convirtió en mentira, y hasta la encarnación de la palabra, todo el mundo estaba en oscuridad. La gente se sentaba en la región y sombra de muerte. Mateo 4:16. Pero Dios eligió un pueblo al cual le dio una revelación pura de sí mismo. Les confió la verdad del conocimiento de Dios y el culto a Dios hasta el tiempo de la renovación de todo el mundo. Así, en la oscuridad de las mentiras paganas universales que engulleron casi a toda la humanidad, el pueblo judío tenía la luz de la verdad en la ley de Moisés, en los profetas y en las promesas. Así, la palabra ha sido la luz del mundo, no solo desde el momento de su encarnación, sino en todo tiempo. Y la oscuridad no la comprendió. Juan 1:5. No importa cuán fuerte fuera esta oscuridad que envolvía a toda la humanidad, no la dominó, no la venció, no la suprimió, no oscureció completamente sus rayos. Continuó brillando en la oscuridad, y cuando llegó el tiempo señalado, iluminó todo el universo por la palabra encarnada en la dispensación de su Iglesia, en la cual se reveló plenamente la verdad. Para contemplar claramente y puramente la palabra de Dios, los misterios del reino de Dios, la enseñanza salvadora y las obras salvadoras de Cristo, el hombre necesita la luz divina, la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo y el despliegue de la mente por el poder de esta luz. Hasta el día de hoy, dice el metropolitano Filareto de Moscú, hasta que esto suceda en un hombre, él puede escuchar la palabra de Dios y ver su acción, pero no capta su anchura, altura y profundidad. Pero si nuestro ojo es demasiado débil, dice el mismo santo jerarca, para disfrutar plenamente de la luz con la cual el Señor resucitado abre nuestra mente, entonces volvamos nuestra mirada un momento hacia la oscuridad, para que podamos amar aún más la luz milagrosa a la que somos llamados. La luz de Cristo ilumina a todos, incluyendo a los más sabios, los más eruditos, los más grandes y gloriosos en hechos terrenales, revelándoles los misterios del reino de Dios, y a las personas más simples y menos instruidas, abriendo los ojos y oídos de sus corazones para entender la Sagrada Escritura, la naturaleza circundante y el propósito de la vida humana. Y a los ricos, enseñándoles a encontrar enriquecimiento no en sí mismos, sino en Dios, a distribuir su riqueza a los pobres, a glorificar al Creador con buenas obras, a enjugar las lágrimas de los afligidos, y a los pobres, mostrándoles el valor de la riqueza interior, y a los nobles, recordándoles la importancia del Señor del cielo, y a los ancianos, prometiéndoles descanso de todos sus trabajos, y a los jóvenes, animándolos a luchar contra las pasiones, y a los bebés, abriendo sus bocas para alabar al Señor. La luz de Cristo ilumina a todos. Libre albedrío. Indudablemente, todas las personas sienten que el deseo por el bien y el mal se acompañan mutuamente. Cuando viene un deseo bueno, inmediatamente aparece un deseo malo para oponerse a él. Dado que el deseo por el bien y el mal vienen por sí mismos, independientemente de nuestra voluntad, no se puede atribuir un deseo malo como un vicio, ni un deseo bueno como virtud o mérito.
Solo lo que depende de nuestro libre albedrío se nos imputa, y lo que depende de nosotros es inclinarnos hacia un lado u otro, hacia el mal o hacia el bien. Puedes dar preferencia a un sentimiento malvado, un pensamiento feo, o a una mente buena, un sentimiento bueno, una aspiración cristiana. La lucha espiritual nos obliga a no permitir que nuestro libre albedrío se incline hacia el deseo inferior, hacia la voluntad carnal, sino a seguir siempre solo la voluntad superior, racional, pues es la voluntad de Dios. Sin embargo, los buenos sentimientos también pueden mezclarse con deseos menos perfectos, y por lo tanto, los cristianos deben prestar atención a estos y examinarlos cuidadosamente antes de llevarlos a cabo. Después de todo, puedes hacer buenas obras no por amor al Señor, no por amor al prójimo, sino por tu propio disfrute y comodidad, por ganancia, por intenciones impuras, por gloria, recompensa, etc. Pero para que el bien sea puro, debe hacerse solo por amor a Cristo, por amor a Él. El Padre Celestial otorga dones de gracia a todas las personas, diversos talentos, y les da libertad de elección, para que puedan conocer experimentalmente la necesidad de inclinarse hacia las demandas de la buena voluntad en lugar del mal.